Buen día, mi nombre es Daniel Alfonso Santisteban y primeramente quisiera agradecer al comité organizador de Joven a Joven por permitirme abordar este tema que titulé Autosimilitud en fractales y que es bajo la asesoría del doctor Ricardo Abreu Graya. Antes que todo, quisiera empezar con una frase del padre de los fractales, Benoit Mandelbrot, que decía: las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son circulares, la corteza de los árboles no son lisas y los relámpagos no viajan en línea recta. Esta es la manera como tal del contenido que voy a abordar. Ya sin más, decir que un subconjunto de Rn es autosimilar si este puede descomponerse en partes que son geométricamente similares a todo el conjunto. Ejemplo de ellos son el conjunto de Cantor, el copo de nieve de Koch, el romanesco, que es una poliflor, etc. Una de las cuestiones esenciales para entender toda esta autosimilitud en los fractales es precisamente los mapeos que llevan el propio nombre de similitud. Acá están presentes los mapeos asociados al conjunto de Cantor y el copo de nieve de Koch. En este caso, los mapeos son Sn1 dados por Sn1 y Sn2 como funciones de R en R. Y pueden observar cómo estos mapeos lo que indican es que el conjunto de Cantor es como tal un punto fijo de la unión de ambos mapeos de similitud. En el caso del copo de nieve de Koch, se van a tener cuatro mapeos de similitud que estarán en correspondencia con la orientación, tal que estos mapeos como tal transforman la primera recta del copo a las cuatro rectas siguientes que se tiene de cada iteración. Los tipos de autosimilitud. La primera es la autosimilitud exacta, que es la que veremos matemáticamente. Es cuando una o varias partes de un todo repiten exactamente su similitud con todo, con ese todo. Permite la amplificación sucesiva con repetición exacta, única, múltiple o infinita de las propiedades iniciales. También la cuasi autosimilitud, cuando la forma de la parte y la forma del todo presentan leves diferencias en la similitud. Esto también la vamos a tratar al final de la conferencia. Y autosimilitud estadística, que solo se conservan algunas propiedades estadísticas durante el cambio de escala, como en la montaña o en los cráteres lunares. Acá, con la autosimilitud exacta en el triángulo de Sierpinski, que se obtiene de ir como tal aplicando las homotecias en un triángulo sobre cada vértice con razón un medio. Cuando se aplica en la primera iteración, tenemos el triángulo que observan y así vamos iterando y haciendo la homotecia sobre los puntos que se van obteniendo de cada homotecia centrada en cada vértice. Y un hecho aquí bastante peculiar es que si consideramos la transformación de que a cada punto del plano se le asocia una terna correspondiente a las imágenes por la homotecia con respecto a cada vértice y con razón un medio, entonces prácticamente cualesquiera figura cerrada del plano va a tender, si se considera la sucesión de funciones iteradas de esta forma, de funciones aplicadas como tal a la homotecia, relacionadas con la homotecia, con la unión de las tres homotecias, entonces la sucesión de esta figura va a tender como tal al triángulo de Sierpinski por el conocido teorema del punto fijo de Banach. Esto es una autosimilitud exacta en el triángulo de Sierpinski. Y también se puede observar esta autosimilitud exacta en el tetraedro de Sierpinski.
como pueden observar aquí al iterar ya varias veces. La autosimilitud natural o cuasi autosimilitud, muy presente en elementos de la naturaleza, como por ejemplo la distribución de las ramas de los árboles, de los nervios, de los bronquios, etc. La utilidad de la autosimilitud presente en el tráfico de una típica red informática, tiene propiedades autosimilares. En ingeniería de tráfico, también los patrones de tráfico de datos en la conmutación de paquetes se muestran estadísticamente autosimilares. Y también en los movimientos de las bolsas de valores pueden describirse desde un aspecto de autoafinidad. La teoría general de Hutchinson, vamos a ver algunos elementos históricos. Es conocido que un conjunto invariante compacto comúnmente se le conoce como conjunto fractal. En 1975, Mandelbrot fue el primero en dar una definición a estos conjuntos y lo define como aquellos conjuntos no vacíos que son autosimilares y cuya dimensión de Hausdorff excede su dimensión topológica. En 1981, Hutchinson, matemático australiano, fue el primero en plantear una teoría para estudiar estos conjuntos ya en Rn, en dimensiones mayores, a los que él llamó estrictamente autosimilares, introduciendo con ello el concepto de sistema iterado de funciones. Y luego, Michael Barnsley generaliza las teorías de Hutchinson y hacia 1988 populariza el concepto de sistema iterado de funciones en su libro clásico Fractal Everywhere. Ya matemáticamente un mapeo de similitud es una función de Rn a Rn, es llamado similitud si existe un R entre 0 y 1 tal que el módulo de la diferencia de S en X menos S en Y es igual a R por el módulo de X de la diferencia entre X y Y, con X y Y pertenecientes al espacio. Se pueden ver como aquellos mapeos que pueden ser representados como R por un elemento del grupo ortogonal más Z. Un Z, un punto del espacio. Conjunto invariante. Ahora, si se tiene una colección de mapeos de similitud y una sucesión finita de similitudes con radio de contracción R1 hasta R(n), se dice que el conjunto compacto no vacío K es invariante bajo esta colección si K va a ser igual a la unión de todas las imágenes por S(i) del propio conjunto K. Un resultado clásico que se conoce es el siguiente teorema que plantea que para cualquier colección de mapeo de similitud existe un único conjunto compacto invariante. La idea de la demostración es bastante sencilla. Primeramente hay que notar que la familia de todos los subconjuntos compactos no vacíos de Rn en un espacio métrico completo con la distancia de Hausdorff dada, como pueden observar, y el mapeo S onda dado por la aplicación de que a cada conjunto compacto se le asocie la unión de todas las imágenes por los mapeos de similitud, es una contracción en la métrica de Hausdorff. Por ende, por el teorema del punto fijo de Banach, entonces va a tener un único punto fijo. Y este único punto fijo, por la misma definición, va a ser como tal el conjunto compacto invariante. Algunas propiedades interesantes es debido a la misma consecuencia del teorema del punto fijo. Entonces, nosotros podemos formar la sucesión S sub m formada por la composición de esta función contractiva antes dada y a cada conjunto compacto del plano, entonces esa sucesión va a converger como tal al conjunto invariante. También es claro de que K va a ser igual a esta unión dada por 2 y de esta unión podemos ver que el diámetro de estos conjuntos, de esta unión, de esta composición de las imágenes de mapeo de similitud
con respecto al conjunto K va a ser menor o igual que el máximo de todos los radios de contracción a la m del diámetro del propio conjunto invariante K. Como estos radios son menores que 1, cuando m tiende al infinito, entonces va a tender a 0, y es por eso que se tiene la conclusión de que un conjunto invariante puede ser expresado como unión de conjuntos arbitrariamente pequeños geométricamente similares a sí mismos. Conjunto invariante autosimilar. Se dice que un conjunto invariante bajo esta colección de mapeos de similitud es autosimilar si con es igual a la dimensión de Haudor, entonces la medida de Haudor S-dimensional de la intersección de todas las imágenes de mapeo diferente va a ser 0. Esta es una condición bastante difícil de evidenciar, y es por ello que en 1945 el estadístico australiano Pat Moran introdujo esta condición mucho más amena de trabajar, llamada condición de conjunto abierto, que plantea que si se tiene una colección de mapeos de similitud, esta va a satisfacer esta condición si existe un conjunto abierto no vacío tal que cumpla estas dos condiciones. Una observación es que esta condición se satisface si las diferentes partes S sub I de K son disjuntas como para los clásicos conjuntos de Cantor. Un clásico teorema demostrado por Hutchinson es el que observan, que plantea que si S satisface la condición de conjunto abierto, entonces el conjunto invariante K es autosimilar, y además va a tener una medida de Haudor dimensional finita, por lo tanto va a coincidir con su dimensión. S va a ser la dimensión de Haudor, y donde S va a ser el único número para el cual se tiene la relación 4. Además, se va a tener también que van a existir finitos números positivos finitos A y B tales que se cumple esta desigualdad también bastante importante. Ejemplo de ello es que si los mapeos de similitud tienen radios idénticos, entonces despejando S en la relación anterior con los radios, se va a tener que la dimensión de Haudor del conjunto variante autosimilar va a ser igual al logaritmo de n sobre el logaritmo de 1 sobre el radio de contracción, donde n va a ser la cantidad de mapeos de autosimilitud que existen en la colección. En este caso, para la dimensión de Haudor del conjunto de Cantor, como se tienen dos mapeos de autosimilitud y el radio como tal de contracción es lambda, entonces directamente se tiene esta fórmula para el conjunto de Cantor clásico construido con razón 1/3, entonces se tiene que esa dimensión aproximadamente 0.631. Bastante un hecho de que el conjunto de Cantor puede considerarse también como el atractor asociado al sistema de funciones iterado dado por Sn1 y Sn2 como antes planteado. Y la dimensión del copo de nieve de Koch también entonces se puede calcular por esta fórmula y obtenemos 1.262. Sí mostró que la condición de conjunto abierto se verifica si y solo si el conjunto invariante K tiene una medida finita y positiva dimensional donde S es tomada por la fórmula 4 y las similitudes son reemplazadas por contracciones generales, entonces se puede mostrar que el conjunto compacto invariante existe también. Luego, una de las técnicas que utilizan también es que estos mapeos sean transformaciones afines. Recordar una transformación afín entre dos espacios vectoriales consiste en una transformación lineal seguida de una traslación, y estas van a preservar las relaciones de colinealidad y coplanaridad entre puntos, las razones entre distancia a lo largo de una línea recta. Un ejemplo de ello es que muchos grafos de funciones diferenciables en ninguna parte son autoafines en este sentido u otro.
Por ejemplo, una pregunta que ha quedado abierta es calcular cuál es la dimensión de Haudor del grafo de la función de Weierstrass, la cual observan. Y es que esta función es muy interesante en el análisis real, ya que fue la primera función que se conoció de que es continua en todo punto y no diferenciable en ninguno, cuyo grafo es una curva fractal. Y como la definió Weierstrass al inicio, fue de esta forma con esta serie con coseno, donde A va a estar entre 0 y 1 y B es un entero impar y positivo, tal que cumpla esta relación. Y se estima que la dimensión de Hauser del grafo de esta función va a estar acotada inferiormente por el logaritmo de A sobre el logaritmo de B más 2, pero todavía ha quedado abierto y no se conoce una prueba directa de si es este el valor exacto de esa dimensión. Conjuntos límites de grupo de Mobius. Primeramente hay que introducir el término de grupo discreto. Un grupo discreto es un grupo G provisto con una topología discreta, y con esta topología G se convierte en un grupo topológico, en un subgrupo discreto, en un grupo topológico, en un subgrupo H cuya topología relativa es discreta. De acá surge que si se tiene G un grupo discreto infinito de transformaciones de Mobius actuando sobre la bola unitaria, 1, la bola unitaria cerrada en este caso, y entonces G es numerable, y para cualquier X que pertenece a la bola abierta, entonces las imágenes por G se acumulan solamente sobre la frontera de la n-1 hipersuperficie, o sea, de la n-1 esfera. El conjunto L de esos puntos límites es llamado el conjunto límite de G. Algunos aspectos esenciales: que este es un subconjunto compacto de la n-1 esfera independiente de X. Para muchos grupos también es fractal. Para calcular la dimensión de Hauser, a menudo se estudian las series que pueden observar donde D es la métrica hiperbólica, y se tiene este resultado con respecto al ínfimo de los valores delta para los cuales esta serie converge. Y es que para determinado grupo geométricamente finito, la dimensión del DLG va a coincidir con este ínfimo. El grupo de Schottky, disculpen, que también son muy utilizados y que influyen como tal en estos grupos límites. Un ejemplo de estos grupos es el Temida Polonium, que es un ejemplo de un conjunto límite de un grupo kleiniano. Acá pueden observar la imagen de un conjunto límite de un grupo de Schottky construido con matemática, el código para generar este conjunto límite y la aplicación de esta técnica, por ejemplo, en la teselación. Por ejemplo, acá pueden observar el disco de Poincaré. Ya en los sistemas dinámicos, eh, muy conocidos son los conjuntos de Julian, caracterizados por una función, si se tiene una función holomorfa, entonces el conjunto de Julia con respecto a esta función es caracterizado como el mayor conjunto, donde la iteración que observan es en algún sentido caótica. Por ejemplo, cuando la función f en z es z cuadrado, entonces el conjunto de Julia con respecto a esta función es la bola unitaria. Y cuando se le añade una constante c, entonces ya la curva se va a obtener un conjunto fractal que cuando sea aproximadamente 0, entonces se acerca también a esta bola unitaria. La dimensión de, de estos conjuntos de Julia están dados por esta expresión, y también se ha comprobado que una función real analítica de 6. También se pueden ver como esta sucesión de números complejos, y si esta sucesión queda acotada, entonces te dice que el elemento inicial z va a pertenecer a este conjunto de Julia. De lo contrario, z queda excluido de esta. Se puede mostrar que si el valor modular de z sub n es mayor que 2, entonces la sucesión diverge y el punto no va a pertenecer
es un método de quiebre acá para determinar puntos que están o no en el conjunto. Un conjunto bastante relacionado con estos conjuntos de Julia y el conjunto de Mandelbrot, que entonces está dado por estos constantes, estos números complejos C, tales que esa sucesión siga acotada. Un hecho bastante interesante es que C pertenece al conjunto de Mandelbrot, sí, solo si el conjunto de Julia conformado con ese C es conexo. Acá pueden observar el conjunto de Mandelbrot, algunos del conjunto de Julia, por ejemplo aquí es cuando C es igual a 1 menos el número de oro, otro conjunto de Julia, ya para números un poco más arbitrarios, para otras funciones, hacia un cuadro con esta función exponencial, y bueno, el trabajo con el MATLAB y ver algunos scripts para construir estos conjuntos bastante fascinantes y toda la autosimilitud que hay en ellos. Y el conjunto de Julia, al final, un ejemplo de también para cuando el C algunas referencias de todo el trabajo. Muchas gracias por todo. Que estén bien.